El día de hoy queremos hacer un repaso de, eh, de lo que es precisamente la importancia del Edén, amados. ¿Quién de ustedes me puede decir cuál es la relevancia del Edén? De saber de qué se trata el jardín del Edén. Fíjense que yendo hacia adelante, y estoy hablándoles de ir a ¿cómo se llama? Al Nuevo Testamento, es importante saber el Edén, es importante saber el diluvio, es importante saber el rescate de Israel de la tierra de Egipto, es importante entender lo que sucedió en el monte Sinaí y es importante entender las reglas con las que funciona el, eh, el reino de Dios cuando ya estaba establecido en esta tierra, en la tierra de Israel. Hermana Carmencita. Vaya, pastor, yo tengo entendido que en el Edén fue el lugar donde el Señor estableció su reino. En ese, se suponía pues que eso era lo que él, después de ahí, de la creación y todo eso, eso era lo que él, donde él quería ser el rey y todos los demás. O sea, iba a seguir naciendo gente para ser parte del reino. Yo así entiendo que fue el comienzo. Es correcto. Como comenzamos. Es el comienzo. Y hay, ¿cómo se llama? Uno debe entender, amados, la gravedad de lo que sucedió en el Edén, porque nos han dicho a nosotros que solo es la caída del hombre, ¿verdad? Y que después viene Cristo y nos rescata. Pero imagínense ustedes, a ver, la ley humana dice que el castigo tiene que ser proporcional a la falta. Nadie que se robe una gallina puede estar sentenciado al que se robó $1.000.000. Sería ridícula la ley castigar a alguien que se robó una gallina con el mismo que se castigó, con el mismo castigo que se castiga al que se robó $1.000.000. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, veamos cuál es el castigo que ocurrió en el Edén a raíz de la desobediencia del hombre y veamos la magnitud de lo que sucedió. Primero, que sabemos en la escritura, el primer gran rebelde es ese querubín, que era un querubín protector y es desterrado del Edén y sale fuera de las premisas de dónde está la presencia y la gloria del Señor. Salió por completo. Número 2, con ese fulano afuera se da por inaugurado el reino de las tinieblas. Y la doctrina del reino de las tinieblas con el reino de los cielos es una doctrina solidísima en la Escritura. Sumamente sólida. No podemos hablar del reino del Señor sin hablar de la oposición del reino de las tinieblas. De hecho, cuando el Señor es, ¿cómo se llama? Es tentado. Una de las 3 tentaciones que Satanás le hace es: todos estos reinos de la tierra me pertenecen, te los voy a dar a ti si postrado me adorás. El Señor no le dice, los reinos no te pertenecen a vos, porque en ese momento de la historia, los reinos le pertenecen a Satanás. Es más, los reinos le pertenecen a Satanás en este mismo instante. Están siendo regidos. Por eso sabemos de guerra, rumores de guerra, enfermedades, todas las desgracias humanas que vivimos en este mundo, es porque quien gobierna, y lógicamente hay que entender ese gobierno como un perro bravo que tiene la cuerda, y Dios es el que tiene la cuerda, ¿verdad? La última palabra siempre la va a tener el Señor. Siempre, amados, que veamos nosotros el reino de las tinieblas y el reino de la luz admirable, tenemos que hacer esa comparación, porque la Biblia siempre va a hacer esa comparación entre un reino y el otro. Por ejemplo, ¿verdad? Hijitos, están en el mundo, pero no son del mundo.
ahí está hablando no de este planeta, está hablando eh, de ese sistema espiritual gobernado por Satanás el diablo. Que Satanás el diablo es el cabecilla, digamos, de todo otro montón de seres espirituales caídos, y la intención de ellos es hacer todo lo contrario para que el Edén no se pueda cumplir. Si ustedes quieren describir el reino de las tinieblas, en pocas palabras, todo lo que es anti-Edén es el reino de las tinieblas. Todo lo que es anti-Edén es el reino de las tinieblas. Ahora bien, cuando vayamos hacia adelante, los apóstoles que escribieron la Biblia, apóstol Pablo, apóstol Juan, apóstol Pedro, van a hablar de ese mundo y van a decir lo que pasa en ese mundo. Y lo van a contrarrestar con lo que pasa en el reino de las tinieblas, cómo debemos vivir nosotros el reino del reino de la luz, perdón, contrario al reino de las tinieblas. Entonces, fundamentalmente, a ver, ahí le queda. Hola Claudia, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Entonces, la teología, o sea, todo arranca desde el Edén. La teología del reino de las tinieblas y el reino de los cielos está ahí cimentada y metida ¿cómo se llama? A todas luces en las escrituras. Y como tal debemos entenderlo. Porque, mire, no entender lo que Dios define como mundo nos hace a nosotros anhelar las cosas del mundo y no anhelar el reino del Señor. Y lo dice claramente el Señor. Por ejemplo, Juan dice, hijitos, dice, retrocede un poquito, y dice, hijitos, dice, si no sabéis, dice, que la amistad con el mundo es enemistad en contra del Señor. Y habla, ¿verdad? Dice, y esto es lo que ofrece el mundo. Tres cosas: los placeres de la carne, ¿cómo se llama? La vanidad de la vida y que el gusto entra por la vista. Y dice claramente, el amor del Padre no está en el mundo. Y véalo, ¿por qué estoy haciendo énfasis en esto? Vea la cantidad de púlpitos a donde lo que se promueve es el ministerio o de la iglesia o el ministerio de un hombre. Eso, amado, se llama vanidad. Eso es mundanal. No es espiritual. Toda mundanalidad no es aprobada por Dios. Es contraria a lo que es el Edén. Es contraria a lo que es el reino del Señor. Volvamos nuevamente al Edén. Y voy a hacer varias preguntas porque es importante y es fundamental entenderlo, amados. ¿Cuáles fueron los castigos? Primero, el querubín que sale y se inaugura con él el reino de las tinieblas. Número 2, se inaugura el mundo de los muertos, el ámbito de los muertos, porque hasta esa fecha nadie moría, nadie había muerto, ningún ser humano había muerto. Y lógicamente, quien tiene esa autoridad, porque sabe el diablo que la paga del pecado es muerte, aunque la muerte es un espíritu que haciendo errar al ser humano, le va a causar la muerte y como tal no va a cumplir los propósitos con los que Dios ha diseñado a ese ser humano para hacer el bien en este mundo. Tercero, ya no se tiene acceso a la vida eterna porque ya no se puede acceder a ¿cómo se llama? Al árbol de la vida. En otras palabras, cuando alguien hable de vida eterna, está hablando de que le den ingreso nuevamente al jardín del Edén. A eso se refiere la vida eterna. Y la vida eterna no comienza cuando nos morimos. La vida eterna comienza cuando nos dejan entrar al reino del Señor.
¿Cómo así? El Señor lo dijo, ¿verdad? Y esta es la vida eterna, dice nuestro Señor Jesucristo, en que te conozcan a ti. En otras palabras, la razón de ser nuestra, de estar en el reino de los cielos, es conocer al Padre Celestial, porque solamente conociendo a nuestro Dios podemos emular la imagen y semejanza que tiene nuestro Dios, que tiene nuestro Dios para nuestras vidas. Solamente de esa manera. No, y mire el mundo cómo está de loco. ¿A quién imitan? A la Shakira, a la Madonna, a los artistas, a los rockeros. Los bichos se visten como los que quieren ser como los futbolistas, el pelo se lo cortan, hoy que va a venir el mundial, que no sé qué, que aquí, que allá. ¿Por qué? Porque estamos lejos del Señor y queremos emular lo que aparentemente es alguien exitoso en este mundo, cuando a lo que debemos emular y debemos permitir que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos transforme, es a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el propósito, digamos, de la palabra del Evangelio en la vida nuestra. Ya me perdí en la numeración, pero el número 4, ¿qué más sucedió en el Edén? Dios creó esta tierra para que el ser humano la gobernara bajo su subordinación. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que el ser humano entregó esa autoridad al reino de las tinieblas. Y lógicamente el Señor no podía dejar el planeta como había sido diseñado en la prosperidad, en la abundancia, en la riqueza. Bienvenida, hermana Miriam. En la riqueza, en la abundancia, Dios les bendiga. como estaba en el Edén, porque era parte del castigo. Entonces dice el Señor, cuando saca al ser humano, ¿verdad? Al hombre, espinas y cardos te van a producir, y con el sudor de tu frente te vas a ganar el pan todos los días de tu vida. Va a ser fastidioso tu trabajo, va a ser cuando antes era todo ¿cómo se llama? Una satisfacción, un placer el trabajar, porque se estaba haciendo lo que el Señor quería para nuestras vidas. Número 4, a la mujer le dice el Señor, mira, yo te creé igualito al hombre, te creé como ayuda idónea para el varón, pero ahora, porque fuiste la que fallaste y la que le diste al varón para comer, tú, ¿cómo se llama? Vas a estar subordinada a la autoridad del hombre. Que no es ese parte del diseño de Dios. Ese es parte del castigo de Dios. Para, ¿cómo se llama? Para la raza humana. Y por si fuera, y está hablando de la gravedad de todo esto, ¿no? Y uno dice, es que se comió una manzanita. No. Falló el programa, el plan de Dios. Esto es como que, a ver, imagínense ustedes que hay una fiesta lo voy a ilustrar de esta manera, que se va a casar el príncipe con una mujer preciosa y que la va a hacer su princesa y todo está listo, están los carruajes y está todo listo. Y viene alguien de los subordinados que empieza con una ametralladora a volar plomo por todos lados. La boda se tiene que cancelar, los invitados salen en guinda, hay muertos, hay sangre por todos lados. Ese fregado lo van a colgar porque no solamente es el hecho de que interrumpió un evento que era un evento mundial, sino que además ha asesinado gente, ha derramado sangre inocente, solo por el placer de matar. Es más o menos lo que sucedió, aunque es más grave todavía lo que sucedió. Porque lo grave de todo esto es que ahora que los seres humanos hemos tenido acceso al árbol de la ciencia, el bien y el mal,
Cada uno de nosotros define qué está bien y qué está mal. Ya no lo define Dios. Y no buscamos el consejo de Dios para definirlo, sino que lo decidimos nosotros. Ahora se imaginan ustedes en una nación donde no hay leyes, donde cada quien tiene sus propias leyes, se convierte en una anarquía total. Entonces, si yo digo que está bien para mí matarte a vos, te mato. Si está bien para mí robarte, te robo. Si está bien para mí avergonzarte, o sea, lo que yo defina como bien o mal, lo defino yo, no lo define Dios. Y estamos patas arriba en este mundo porque cada ser humano, cada cabeza es un mundo y cada quien decide si su vida es así, es asá. Y ahora tenemos tanta locura porque tanto humanismo, un falso humanismo se ha levantado diciendo que el que quiere ser perro entonces es un terian, que el que quiere ser homosexual que se vista de mujer, o sea, un degenere en el ser humano terrible lo que estamos viendo a raíz de que no es Dios quien define qué está bien y qué está mal. Entonces, todo eso que se echó al traste, que se vino a pique en el Edén, esto es como que si imagínense ustedes un jarro precioso, valioso, que cuesta millones de dólares, se tiró al suelo y se desquebrajó, absolutamente. Y la tarea que Dios tiene, amados, a partir de Génesis 4 en adelante, es restaurar ese jarro que se ha roto en 1000 pedazos. Pero eso, aunque Él sea Dios, porque trabaja con voluntades humanas, necesita hacer todo lo que está narrado en el Antiguo Testamento y todo lo que está narrado en el Nuevo Testamento para llegar al punto de, cuando empieza su reino eterno, de que ese jarro, así como lo diseñó en el principio, va a ser una perfección en el futuro. Preguntas, amado profesor, yo estoy hablando y el propósito es que interactuemos. ¿Me preguntas? ¿Todo está claro? Hermana Carmencita. Vaya, pastor, fíjese que yo creo que las maestras que ahorita estamos escuchando, ha habido niños que dicen, entonces el diablo le ganó a Dios porque el diablo ha hecho lo que él quiere. Cuando ellos logran entender que fue eso que Satanás conquistó, pues lo que él quiso, o sea que nos sigue conquistando aún porque se viste de ángel de luz, ¿verdad? Entonces los niños dicen, entonces, ¿por qué Dios, si Dios tiene todo poder, por qué no mata al diablo? Yo sé que las maestras ya les han hecho esa pregunta. Entonces yo pienso, lo que yo les contesto es que Dios quiere ver que le hagamos caso porque lo amamos, no porque Él nos obligue a amarlo, porque Él podría perfectamente hacer que le amemos y punto, pero no ese es el propósito. Él quiere que por amor le obedezcamos y hagamos lo que Él nos ha mandado a hacer. Pero como este malo vino y tomó posesión, pues, y como dice la palabra, que anda como león rugiente hasta el día de ahora viendo quién devora. Entonces, yo así le he contestado a los niños que claro que Dios podría, pero no lo hace porque Él quiere ver que tanto lo amamos y que por amor le vamos a obedecer. Eso es Hay un aspecto que es todavía más importante, hermana. El hecho de que el Señor, piénselo de esta manera, y esto se vive más en Estados Unidos que acá, porque aquí nosotros podemos tener 50 años y estar viviendo con nuestros papás, pero allá, y le digo porque eso le metían a mis niñas, y estos que eran cristianos, los educadores de mis niñas en Estados Unidos, les decían, a partir de los 18 años, tú te
se considere ya una persona independiente a partir de los 18. Ahora, amado, a los 18 años uno no sabe de la vida absolutamente nada. Está nuevecito, a menos de que se haya crecido en la calle, ¿verdad? Pero por lo general no sabemos absolutamente nada. Por ley, si un hijo de 18 años se quiere ir de la casa, por más padre que yo sea, lo tengo que dejar ir. Que mire que se va a drogar, ese es problema de él. Que mire que la van a embarazar, ese es problema de ella. Que mire que la pueden matar, no hay manera, o sea, no hay ley, porque la ley dice que esa persona es independiente, que es una persona libre, porque tiene ese derecho legal en Estados Unidos de irse, de ¿cómo se llama?, de la protección de papá. Dios, amados, y apréndanse esto porque es un principio fundamental de la Escritura. Dios permite que nosotros vivamos las consecuencias de nuestros desvaríos. Porque imagínese usted qué irresponsable fuera Dios. O nosotros como padres fuéramos irresponsables si le damos una tarjeta de crédito a un hijo y le decimos, hijo, gasta lo que vos querás, no hay problema, a fin de mes la vamos a pagar. Viene el hijo que no sabe cuánto le cuesta al papá ganarse ese dinero, viene y compra, invita a los cheros, que viajes aquí, que no sé qué, que ropa no sé qué, que esta ya no me gusta, voy para la otra. Y como el papá, eso sería una irresponsabilidad. Dios nos hace que suframos las consecuencias de nuestros desvaríos, porque no hay manera de entender el remedio si no vivimos la enfermedad. Esto es como cuando la pandemia. Ustedes se acordarán que la pandemia empezó ahí en China. Eso fue en el 2019, por eso se llamaba COVID-19, el virus. Allá empezó como por octubre, noviembre, que se especulaba que estaba en China el virus y que mataba gente y que no sé qué. Si en ese momento hubiera salido la vacuna, muy pocos se lo hubieran puesto. Porque las consecuencias las miraban lejos. Pero ¿qué pasó? Pasaron los meses. En marzo llegó aquí el primer caso del 2020. En marzo 20 ya estábamos encerrados. No podían, yo traté de regresar a Guatemala y no pude por la frontera terrestre. No me dejaron, me dijeron que me metían en cuarentena si me dejaban ir. Eso fue un 20 de marzo del 2020 y me tuve que regresar a la casa aquí en San Salvador. Primo, un pastor, hermano en Cristo, esposo de mi tía, que éramos buenos amigos, murió de COVID y él estaba predicando en Houston y se contaminó de COVID allá. Un primo hermano muy querido de nosotros, que era vecino de acá, se fue a Nicaragua y en Nicaragua se contaminó y se murió. Oíamos de gente que se moría a diestra y siniestra, que fulano se murió, que mengano se murió. Cuando todos vimos esa parva de muertos que estaban por todos lados y apareció la vacuna, inmediatamente corrimos. Porque sin consecuencias no vemos el poder de la medicina. Por eso dice el apóstol Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque no pudiéramos entender, no le daríamos el valor que tiene el sacrificio de Cristo si Dios no hubiera permitido todo el desmadre del mundo que tenemos en este momento. Es más, hay cristianos que creen que Dios la obligación de Dios es hacernos feliz en este mundo. Que las peticiones que hagamos, Él tiene que contestar, que si yo pido pisto, Él me tiene que dar pisto, que por qué Dios aquí, que por qué Dios allá, y porque Dios es bueno, y porque una falsa teología, como que si, ¿cómo se llama? Nunca hubiéramos desobedecido al Señor en el Edén. Lo cual no es cierto. El Señor no responde que sí a todas nuestras peticiones, no responde, incluso hay peticiones que ni siquiera le hace caso, y nos deja a nosotros ahí en el aire. Hay peticiones que sí contesta, hay otras que no responde, porque el deseo de Dios es que anhelemos salir de esta vida que tenemos. Dice una de las bienaventuranzas, bienaventurados
los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo injusto. Porque ellos serán saciados. ¿Cuándo van a ser saciados de justicia? Cuando se establezca el reino eterno del Señor. Cada cosa que sucede a nuestro alrededor, amados, de madres, enfermedades, pandemia, virus, todo eso, dice, esta tribulación momentánea, dice el apóstol Pablo, pone cada vez más en nosotros un peso de gloria. Eso quiere decir, Señor, ven ya. Un cristiano que no anhele todos los días que el reino de Dios venga ya, es porque está cómodo en este mundo. Es porque no le ha amanecido de ver el dolor ajeno, no le ha amanecido de ver cómo la muerte anda rondando por todos lados, no le ha amanecido el hambre que tienen los niños, la irresponsabilidad de padres abandonando a sus hijos, hijos matando padres, padres matando. O sea, es un desmadre de planeta. Claro que hay bondad, por supuesto, si fuimos diseñados por Dios para hacernos el bien unos con otros. Pero ese bien que hacemos también está disfrazado de mal en nuestra naturaleza humana. Porque así como somos capaces de hacer el bien, también somos capaces de hacer el mal. Solo es que nos pongan en las circunstancias adecuadas para hacerlo. Pero el Señor quiere que anhelemos regresar al Edén. Regresar a su subordinación, regresar a hacer su voluntad, que estemos hartos de que se haga nuestra voluntad, porque cuando nuestra voluntad se ha hecho, nos ha ido mal, re mal en la vida. Cuando hemos decidido por nuestra propia cabeza y no le hemos ni consultado al Señor, nos ha ido pésimo en esta vida. Eso es lo que el Señor quiere, que nos demos cuenta, ¿verdad? Mira, Chele, ¿dónde vas? Vas mal. ¿Y de qué otra manera te puedo hacer entender? Pues si no es que vos vivas las consecuencias de tu error. Y si ustedes ven, por ejemplo, el Edén es la primera fase de las rebeliones. Porque en Génesis 6 hay otra rebelión. Y en Génesis 11 hay otra tercera rebelión de seres espirituales y seres humanos en contra del Señor. ¿Qué está haciendo el Señor? Dándole la pita al chucho para que, ¿cómo se llama? Para que corra y muerda gente por todos lados, porque Él sabe hasta dónde, hasta cuándo, y Él sabe cuál es la solución. ¿Sabe qué dice Apocalipsis acerca del sacrificio de Cristo? Dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, el Señor ya tenía la provisión del desmadre que iba a suceder acá por toda la desobediencia de seres celestiales con seres humanos. No sé si queda clara, hermano Camisito. Si Dios hubiera matado al diablo y hubiera hecho algún sacrificio para meterle, nunca hubiéramos entendido la consecuencias de... Exactamente. Nunca entenderíamos Claro que y sí. desearíamos el regresar al Edén. Sí, Vamos con más. sí, gracias. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Más preguntas, chicos? A ver, quiero aprovechar los últimos 15 minutos, amados, para hacerles ver las reglas que estamos poniendo a partir de hoy. Primera regla, alguien que entre 10 minutos más tarde, no lo vamos a permitir entrar. Es necesario ser puntuales y tienen 10 minutos de poder ingresar. Por eso necesito, por favor, que se imprima el compromiso que están haciendo ahí. Si no pueden, por las razones que sean, y son razones justificadas, ¿va? No porque me fui de parranda con mis amigos, razones justificadas, porque miren, amados, lo que vamos a estudiar en el Nuevo Testamento nos va a abrir los ojos a una nueva forma de vivir nuestra fe cristiana. Y si no la aprendemos bien, vamos a estar viviendo una vida a medias. Vamos a estar creyendo que hacemos
que estamos viviendo en el reino de Dios y nosotros mismos nos vamos a engañar. Vamos a ser como los fariseos, ¿va? Si, o sea, a los fariseos no les cuadraba la prédica del Señor. El mismo Nicodemo, ¿va? Nicodemo era un fariseo, era miembro del Sanedrín, un gran maestro de Israel. Y se fue de noche. Todos especulamos que por miedo, ¿verdad? De que los demás le fueran a decir, ¿qué andas haciendo? Preguntándole a esto. Y el Señor fue directo, ¿va? No le anduvo. Yo me imagino que Nicodemo llevaba 1000 preguntas que hacerle al Señor. El Señor ¿cómo se llama? Le salió con la espada desenvainada. Nicodemo, si no nace de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Bueno, y todo ese conocimiento que tenía, y toda esa teología que había aprendido, y todo eso que no le servía para estar en el reino de Dios, no. ¿Por qué? Porque esa doctrina que él había aprendido no estaba de acuerdo a la voluntad divina. Y aquí es donde está el problema, amados. Les voy a poner un ejemplo. Yo puedo creer que estoy viviendo el reino de Dios porque voy a la iglesia, porque pertenezco a un ministerio, porque cuando hay conciertos voy al concierto, porque he ido ¿cómo se llama? A retiros, porque he hecho aquí, porque he hecho allá. Y la gran mayoría de cristianos creen que estamos haciendo reino, haciendo eso. Eso se llama activismo religioso que no tiene ningún fruto. No que no tenga ningún fruto, pues no voy a ser tan drástico. Sí tiene, va, porque en algo nos edificamos, en algo apaleamos ahí las cositas malas que tenemos. Pero no es eso lo que el Señor quiere. Y les voy a llevar a un momento que parece que le va a parecer a ustedes que no es lo que nos ha enseñado, pero es lo que dijo el Señor. Está en la cena con los fariseos, lo han invitado a los fariseos a la casa de uno de ellos y han llegado otros fariseos religiosos. Ustedes se imaginan, va, vestidos de blanco, ayunaban los martes y los jueves, hacían largas oraciones en las esquinas de las calles para que los viera la gente. Y le dice el Señor, miren, le dice, hay una sola cosa que les hace falta a ustedes. ¿El qué? Dijeron ellos, ¿qué cómo que nos hace falta algo? A vos que tal vez te falta 5 para el peso. No, hay una sola cosa que le falta. ¿Y qué es lo que les hace falta a esto? Dar al necesitado. Porque los fariseos, en vez de dar al necesitado, los necesitados eran ellos. A pesar de que vivían la vida de un fariseo, amado, se han descubierto casas de los fariseos que hasta aguas termales tenían. Ese sería el equivalente a tener un jacuzzi en la casa, uno. ¿Cuántos tienen piscina y jacuzzi en la casa? Con cerámica, y todo. ¿Y cuál es el trabajo de los fariseos? ¿De qué vivían ellos? ¿Qué trabajo hacían? Nada, de andar de religiosos ahí, que el pueblo, viviendo de ¿cómo se llama? Las ofrendas del templo, creyendo que ellos eran la mera, el remanente que el Señor andaba buscando en ese tiempo. Tienen que dar, una sola cosa les hace falta. ¿Y por qué para Dios? Nunca se han preguntado ustedes, y esa es parte, una doctrina esencial del Nuevo Testamento. ¿Por qué dar al necesitado es fundamental para nuestra fe? Y déjeme decirle otra cosa. Nosotros se nos ha enseñado malamente que la fe es algo mental. Por ejemplo, ¿verdad? Alguien quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador. Sí, ¿qué tiene que? Si el rico nos hubiera preguntado a nosotros que qué debe hacer para heredar la vida eterna, nosotros le hubiéramos respondido, y porque así nos enseñaron, ¿verdad? Recibe a Cristo como Señor. ¿Qué debo hacer? Dijo el rico, para heredar la vida eterna. No tienes que hacer nada. Esa es la respuesta que le hubiéramos dado nosotros. No tenés que hacer nada. Lo que tenés que hacer es recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida para que tus pecados sean perdonados, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y cuando te muras vas a ir al cielo. Eso hubiera sido nuestra respuesta.
¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Ha guardado los mandamientos. Y mire, si examina usted cuáles mandamientos son los que señala el Señor, está hablando de todos los 6 mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Sí, dijo el rico, yo desde chiquito, desde que estaba en escuela dominical, los guardo y los cumplo. Ah, sí, le digo el Señor. Y aquí está la patada al pecho. Una cosa te hace falta. Anda a vender todo lo que tenés, se lo das al necesitado y después me venís a seguir. Y dice la Biblia, amado, que se fue triste. Yo espero en la gran misericordia de Dios, porque dice la Escritura que el Señor amó a este muchacho. Lo amó porque moralmente, éticamente, amado, era un Job. Era un hombre pulcro, un hombre recto, un hombre, ¿cómo se llama? Intachable en la sociedad. Pero ¿cuál era el problema de este muchacho? Que confiaba en las riquezas y no tenía su confianza en Dios. Cuando el Señor le toca lo que hay en su corazón, Él no está dispuesto a renunciar. Y por eso dice el Señor, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve. Los demás apóstoles se chiviaron, ¿verdad? Y entonces, ¿quién podrá ser salvo? Sí, esto es así, porque nosotros no tenemos ese gran montón de cosas, pero yo por lo menos en mi barco, dijo Pedro, tengo ya para andar pescando y de eso vivo. Yo, dijo el otro, tengo redes y el otro que mire, si no, si este volado no funciona, yo me regreso ya a cobrar impuestos, ha de haber dicho Mateo. Y no dice el Señor. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Por qué la doctrina, y llamémosle doctrina, ma? Y déjeme decirle qué tan perdido andamos. ¿En qué invertimos el dinero las iglesias? ¿En qué las invertimos? En poner radios, en poner canales de televisión, en hacer eventos de traer artistas cristianos, en hacer eventos de darle clases a los pastores, hacemos todo menos dar al necesitado. Y cuando le fueron a preguntar a ¿cómo se llama? Juan el Bautista, que qué significa hacer frutos dignos de arrepentimiento, muy probablemente los religiosos han de haber pensado, ¿va? ¿Vos cuánto estás ayunando? ¿Martes y jueves? No, y tenés que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Muy probablemente, ¿cuánto estás leyendo la Biblia? Ah, la leo 1 hora. Hoy tenés que leerla 5. Probablemente eso pensaban que era hacer frutos dignos de arrepentimiento. Pero dice Juan, ustedes tienen 2 túnicas. Sí, regalen una. Regalen una. ¿Por qué para Dios? Y esa es parte, Mao, de lo que vamos a estar viendo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué mi fe tiene que estar demostrada? O sea, si yo creo realmente en Cristo Jesús, tiene que estar demostrada en que yo ame a mi prójimo. Porque ¿sabe qué? Eso es el Edén. Eso es el programa de Dios desde el principio, que viviéramos en una completa hermandad. Si el Edén hubiera funcionado, amados, y nosotros no hubiéramos fallado, mejor dicho, porque el Edén iba a funcionar y va a funcionar al final de los tiempos. Si nosotros no hubiéramos fallado, no tendríamos clases sociales, no tendríamos pobres ni ricos, no tendríamos, ¿cómo se llama? Ese montón de separaciones, esa de racismo, que el hombre contra la mujer, el bicho contra el viejo, ese montón de líos que tenemos ahora, que hasta en la misma iglesia, ¿va? Hay iglesias que solo son de negros y cuando llega un chele le quedan viendo mal, y hay iglesias que solo son de chele, que cuando llega un negro se le queda viendo mal. Yo me acuerdo cuando yo era el único latino, supuestamente, que iba a la iglesia, porque mi tía me dijo, si querés hablar inglés, tenés que ir a la iglesia esta, me dijo, porque solo los gringos van ahí. Y si vas a una latina, no vas a aprender. Y cabal, me fui a la iglesia, y gracias a Dios encontré un hermano que llamaba Pedro. Y con Pedrito, ¿cómo se llama? Pudimos
era tanto el inglés que hablábamos que cuando me saludaron y me llamaron por mi nombre, ni el nombre entendía yo. Marlon. Entonces, pues aquí aplica lo que yo le decía al inicio, ¿verdad? Del rey Nabucodonosor. Que leyendo el capítulo 4 en el 27, de hecho, veo una narrativa y dice el rey Nabucodonosor, ¿verdad? El vuelo era todos, con la nueva traducción viviente, dice, Daniel le da el consejo al rey por el sueño que le había revelado, ¿verdad? Porque nadie se lo podía revelar. Le dice el rey Nabucodonosor, por favor acepte mi consejo, deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con pobres. Quizás entonces pueda seguir prosperando. Exacto. Después Dios lo humilla, ¿ves? Ahí. Obviamente no de 7 años para ser un animal. El reconoció eso y imagino que el buen consejo y a buen entendedor le costó 7 años en el dures al lo que iba a ayudar. Exactamente. O sea, entre más hay una posición de bendición, esa posición Dios demanda que esa posición sea para bendecir. Y míralo de esta manera. Desde que abrís el libro de Génesis, ves a un Caín que que es expulsado de la presencia de Dios. ¿Qué es lo primero que hace Caín? Hacer una ciudad. ¿Y cómo le pone esa ciudad? El nombre de su hijo. ¿Y por qué una ciudad con el nombre de su hijo? Porque quiere hacerse un nombre para él. Cuando el Señor llama a Abraham, todos los seres humanos andamos buscando ser alguien en la vida. Por eso estudiamos carreras, por eso tenemos oficios, por eso ponemos empresas, pues queremos ser alguien en la vida. Y el Señor le dice a Abraham, Abraham, yo te saqué de Ur de los Caldeos a esta tierra. Abraham, yo soy el que voy a engrandecer tu nombre. Ese no es tu trabajo, ese es mi trabajo para ti. Abraham, yo te saqué, te voy a bendecir para que seas de bendición. O sea, es la misma teología del Génesis, Apocalipsis. Lo que pasa es que como tenemos los ojos de religioso, creemos que es más importante la unción que el amor al prójimo. Creemos que es más importante la profecía que el amor al prójimo. Creemos que es más importante el aparentar santidad que el amor al prójimo. Esa es la parte que, ¿cómo se llama? Que nos está faltando a nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Si queremos realmente vivir en el reino de Dios. Y la fe no es estática. Si leen ustedes el capítulo 11 de Hebreos, se van a dar cuenta que todos hicieron algo para demostrar la fe. Nadie dijo, se quedó quieto. Estos recibieron a Cristo como Señor y Salvador personal y no hicieron nada y tienen fe. No. Por fe, Abraham dejó Ur de los Caldeos y se fue a la tierra. Demostrando su fe. Por la fe conquistaron reino. Por la fe fueron traspasados a espada. Por la fe las viudas enterraron a... Por la fe. Y toda la fe es acción para hacer la voluntad de Dios. No es estático, no es de pensamiento, es de acción. Y la acción sigue siempre amar a Dios, que hay que conocerlo, y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos.